Estudio Aurora. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos aquí nuevamente en nuestro habitual horario de los domingos a las 14 horas por Radio Nacional. Muchas gracias a toda la gente de todo el país que nos escribe, nos comenta el programa. También nos pasa cuando viajamos. Es un programa que se escucha mucho, la radio se está escuchando. Así que, bueno, muy contentos de seguir aquí con este programa. Hoy vamos a hablar con Silvia Aurich, autora de varios libros. Vamos a hablar de dos de ellos, muy distintos uno del otro, pero con un vínculo, hay un vínculo que sería la figura de Perón. El libro se llama Los perritos bandidos, uno de ellos, y el otro es Escuchen lectorcitos sobre la Biblioteca Infantil General Perón, ¿no? Vamos a distribuir el tiempo según nos dé. Nosotros somos un programa muy anárquico, así que veremos cómo lo desarrollamos. Nos jactamos de eso, somos muy cronopios, diría Cortázar. Así que vamos a empezar por este libro tan interesante sobre Perritos Bandidos, que es los perros de Perón en realidad, pero también hablar de los perros en la historia argentina, la protección de los animales, un tema sobre que por supuesto la historiografía no transita prácticamente, ¿no? Es decir, lo hacemos con efecto de fondo, ¿no? Tenemos ahí un can. La previsión de Martín Mesuti. Sí, de la producción también de Martín Piña, preparando el perro de fondo. Así que sabrán comprender que tiene que ver con lo que estamos hablando. No con un error de transmisión ni nada de eso. Bueno, Silvia, muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias. Bueno, ¿cómo se te ocurrió un libro sobre los perros bandidos, la historia de los perros, la protección de los animales? Bueno, por una parte, por una participación, una militancia en sociedades protectoras de animales y una necesidad de entender un poco más sobre qué había ocurrido antes de mi propia participación y la de mis compañeros, porque percibíamos que había determinadas tradiciones que no podían explicarse sino a través de otros orígenes, alguna historia previa, ¿no? Sobre todo ver que la actitud de los argentinos hacia los animales era diferente a la de ciudadanos de otros países, ¿no? Muchos latinoamericanos se sorprendían de las actitudes que a veces hoy uno advierte generalmente con la gente que alimenta animales. Hoy se ve mucho más en las redes sociales ese tema. Las guardas, ¿no? Las casas de guardas. Pero esto ya viene, hoy quizás se visibiliza más, pero realmente viene de larga data, y entonces un poco la necesidad de entender cómo puede haber surgido. ¿Y cómo surgió esto? Bueno, desde el punto de vista de las instituciones, la primera sociedad protectora de animales en nuestro país se crea en Rosario en 1871. No tiene larga vida, pero al poco tiempo en Buenos Aires se funda otra, que es la Sociedad Argentina Protectora de Animales, ya en 1879, y después de algunas vacilaciones iniciales, sobre todo por la cuestión política, retoma la actividad en 1881 y ya, digamos que logra mantenerse a lo largo del tiempo, y a partir de ahí ya comienza todo el movimiento desde las instituciones protectoras. ¿Cuánto tuvo que ver Sarmiento con esto? Bastante, porque si bien al comienzo él estaba como un socio más, era un vocal, justamente a partir de 1881, después de la muerte del presidente, él es elegido presidente de la sociedad protectora y es como que le imprime una impronta diferente. Porque te hablas de Rosario durante su presidencia, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, digamos, en ambos casos, tanto en el caso de Rosario como en el caso de Buenos Aires, en realidad quienes comienzan a impulsar esto, creo que por una tradición cultural, son pastores metodistas. Mira. Tanto en Rosario como en Buenos Aires. Buenos Aires es el reverendo Thompson, que predicaba en español, y ya venía con información de lo que ocurría tanto en Inglaterra como en Estados Unidos respecto de la protección de animales, ¿no? Ya había leyes, ya había protectoras de animales, y una de las cosas que más se advertía en la ciudad era la situación de los caballos. O sea, muy maltratado, el caballo de tiro, de carga, y la necesidad... Era el medio de transporte habitual, por supuesto. El único medio de transporte... Carro, todo a caballo.
Claro. Todo era a caballo, el tranvía a caballo, y bueno, la necesidad de tener legislación para protegerlos, es decir, controlar las cargas, y que hubiera gente que se encargara además de poder señalar cuando había realmente irregularidades, actos de crueldad y de maltrato. Entonces, en realidad el primer impulso viene por ahí. Ahora, lo que logra Sarmiento es darle determinadas características a la sociedad, probablemente por el impulso y la experiencia que él ya tenía en ver primero, bueno, con qué legislación contábamos en el país, qué legislación había en el exterior, qué experiencias había, y la necesidad además después de impulsar entonces leyes y velar por el cumplimiento de esas leyes. Y la verdad que en ese momento el impulso que él le da logra que la institución consiga rápidamente una cantidad de socios, o sea, en poco tiempo ya son 400 socios, hombres y mujeres, que es muy interesante ese tema, y además Sarmiento adopta una serie de medidas que son totalmente, que cuando uno las ve son totalmente actuales. Es decir, dos casos. En una oportunidad, él estuvo 4 años al frente de la Sociedad Protectora, es decir, 1881 a 1885. Se reintenta en la ciudad de Buenos Aires realizar una corrida de toros. Y entonces Sarmiento dice, no puede ser, en el mismo momento que se funda la Ciudad Protectora quieren volver a las corridas de toros. Que estaban prohibidas. Pero a veces permitidas, excepcionalmente. Entonces dice, no puede ser. Y entonces empieza a juntar firmas entre la población, ¿no? Que hoy uno lo toma como algo normal, natural, pero en ese momento llamaba mucho la atención. Y la gente era acudía. Mucho más difícil aparte, claro. Y la gente acudía a firmar, y bueno, se logró frenar esa corrida de toros. La otra cosa muy interesante que hace Sarmiento es que cuando la Sociedad Protectora presenta tanto en lo que era el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires como en el Congreso Nacional proyectos para sancionar ordenanzas y la ley nacional, advertía que pasaba el tiempo y no recibían tratamiento. Y pasaban los meses, pasaban los años, pese a los reclamos, nada. Y se le ocurre realizar una movida, una manifestación a Plaza de Mayo, de animalistas, ¿no? Que uno dice, 1884. Claro, buenísimo, ¿no? Y bueno, y hacen toda una caravana por el centro, o sea, recorriendo desde Callao y Corrientes hasta Santa Fe, suben por Santa Fe hasta Florida y por ahí llegan, que es Plaza de Mayo, para demostrar. Él decía que la Sociedad Protectora existía y que era un tema que interesaba. Y efectivamente logró el tratamiento. No se aprueba en ese momento, pero logró que se movilizaran un poco. ¿Y supiste si Sarmiento tenía mascotas? Sí. ¿Cómo era? Tenía, le gustaban mucho las aves, tenía un loro que hablaba, tenía aves básicamente, y también perros y gatos, y en tanto, bueno, en el Tigre como en la casa que hoy es la casa de la provincia de San Juan, acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en lo que hoy es la calle Sarmiento y Talcahuano. Bueno, sí, tenía animales. ¿Y Mitre? Mitre participa también en la Sociedad Protectora, es otro de vocales, vicepresidente, y contemporáneamente a Sarmiento lo hace, y me parece que realiza un aporte muy interesante en un momento, desde lo conceptual, cuando se le solicita, ya en el primeros años del siglo XX, ¿no? Si ya Sarmiento había muerto, la Sociedad Protectora seguía funcionando, estaba a cargo Ignacio Albarracín. Comienzan a editar una publicación que va a tener 30 años de vida, que se llamaba El Zoófilo Argentino. Y cuando la publicación está por cumplir un año, se le pide a Mitre si puede escribir algún concepto, ¿no?, para que acompañe la publicación, una especie de eslogan, digamos, una frase. Y él escribe justicia hasta para los animales, que es que es muy interesante como concepto, y muy interesante porque luego
cuando uno ve que va ocurriendo a lo largo del siglo XX, sobre todo con otra sociedad protectora que nace también a comienzos del siglo XX, que es la Sociedad Protectora que se va a llamar Sarmiento, que es otra, que es un desprendimiento de socios de la Sociedad Argentina Protectora de Animales, que ellos se apropian un poco del nombre de Sarmiento, y ellos van a acuñar otra frase, que también va a ser historia, con una concepción muy diferente, que es: sea compasivo con los animales. Claro. Y que de alguna manera van a marcar dos caminos, ¿no?, entre las sociedades protectoras, y un poco las dos líneas que se van a ver a lo largo del siglo XX, que tiene que ver con las tendencias y las tensiones que se ven en las sociedades protectoras, que es luchar por cambiar la realidad de los animales o dejar un poco el tema en manos de los particulares, ¿no?, a partir de actos de caridad y de piedad y de compasión, ¿no? Esto es lo que vos llamás la época dorada, digamos, principio del siglo. Sí, sí, porque en ese momento, además, con trabajo que realiza Ignacio Albarracín, que está emparentado con Sarmiento, él, además del tema legislativo, dentro del plan que llevan adelante, considera el tema educativo muy importante para asentar una serie de conceptos sobre el trato hacia los animales, a partir de distintas iniciativas, algunas escolares, ¿no?, incorporar en los planes de estudio el tema de protección de los animales, que lo logra hacer en algunas asignaturas, pero además la creación de distintas instituciones para reforzar esto. Entonces ahí es cuando él inventa el Día del Animal. Claro. Es un invento, digo. Es un invento de él con la idea, se tenía una idea muy clara, que era que todas las semanas, Albarracín era un tipo que no tenía problemas para hablar, para decir que los discursos a los chicos le entraban por un oído y le salían por el otro, que la culpa de la situación actual la tenían también los padres, los docentes, porque no se preocupaban por el tema de la educación, y que media hora por semana los chicos tenían que conocer estos temas, hablarlos, y una vez al año reforzar este tema. Y para eso servía el Día del Animal, y para que los chicos, además, si fuera posible, ir a algún lugar para estar en contacto con los animales y ver la realidad, ¿no? Es decir, ver la realidad. Y bueno, y otra serie de iniciativas, como por ejemplo lo que eran los grupos de chicos proteccionistas que se creaban en las escuelas, para algo parecido a lo que después fue el scoutismo, ¿no? Pero en este caso con la misión de proteger animales o realizar una obra de bien. Entonces todas esas cosas ocurrían a comienzos del siglo. Claro. Y al mismo tiempo él logra plantear una serie de ideas, que algunas se concretan en ordenanzas, otras no, pero por lo menos plantea la idea. Por ejemplo, cerrar el zoológico, eso, totalmente revolucionario, que ya lo plantea en 1910. Abierto por Sarmiento. Abierto por Sarmiento, por eso no tenía problema. Es decir, que era una cárcel para los animales, que había que cerrarlo, que era una pretensión humana de encerrar en unas pocas hectáreas todo lo que vuela, nada, repta, corre, ¿no?, que no tiene nada que ver eso con la vida en estado silvestre, que había que cerrarlo, y que en ese momento sonaba muy extraño. Prohibir el trabajo de los animales en los circos. Me gusta, se tardó, ¿no? Sí. Porque yo decía, si el trabajo de los chicos está prohibido, el trabajo de los animales tiene que estar prohibido, porque ellos no pueden decidir. Todo eso se planteaba. Prohibir la pirotecnia, que en ese momento también parece que los periódicos, cada vez que anunciaban algo, tiraban pirotecnia, que le hace muy mal a los animales. Y otra cosa, en 1910, prohibir en los cines, que planteaba él, y creo que lo logró durante un tiempo, cine que recién empezaba acá, escenas de violencia hacia los animales, es decir, que no se pasaran películas de corrida de toros, porque si las corridas de toros estaban prohibidas, entonces ¿por qué se las exhibía? Bueno, entonces todo eso se discutía alrededor de 1910. Y acá habla del tiro a la paloma, que fue, ¿no? Que fue, bueno, no sé si sigue existiendo todavía, como tiro al disco, ¿no? A ver, está prohibido. Está prohibido, eso sí que está
explícitamente prohibido en la ley penal. Pero en aquella época, ¿cómo era? También estaba prohibido. Convengamos una cosa, la ley que conocemos como la ley Sarmiento, que es esa ley que impulsa Sarmiento y que se termina sancionando una vez que ya Sarmiento estaba muerto, pero Albarracín sigue trabajando hasta que se sanciona la ley, digamos, no tipificaba los delitos, que además eran faltas. En ese momento no sé, era una ley nacional, pero no era una ley penal, por justamente un debate que hubo en el Congreso que no quisieron que fuera una ley penal. Entonces no estaba tipificado como delito el tiro. Y si no hay tipificación no hay delito. No, pero sí tenía una redacción amplia que permitía incorporarlo como una falta, un delito, y además a través de la sanción después en los municipios de ordenanzas, ahí sí, taxativamente se prohibía. No obstante eso, se incumplía. Bueno, gran lucha de Albarracín para frenarlos, y cosa que lo logró. O sea, lograba frenarlo y prohibirlo, porque se interpretaba que la ley Sarmiento realmente sancionaba todos los actos de crueldad y maltrato, y las ordenanzas en aquellos municipios, ¿no?, donde se practicaba, si existía la ordenanza, ahí sí lo prohibía. Cuando hablas del legado inglés con respecto a los perros, ¿a qué te referís? Bueno, porque por un lado está el tema de la tradición cultural que permite, por lo menos, pensar algunas personas que es posible nuclearse para defender a los animales, ¿no? Eso empezó en Londres. Pero al mismo tiempo, bueno, el tema de la rabia, que probablemente también haya venido con los ingleses. Pues, digamos que hubo dos legados diferentes, ¿no? Y el tema de la rabia fue terrible. Y bueno, los perros lo han sufrido, existía la rabia o no, porque hasta hace 20 años a los perros se los seguía matando por el tema de rabia. La famosa perrera, ¿no? La famosa perrera, como un tema de profilaxis. ¿Cuándo empieza la perrera a funcionar? Bueno, acá ya, por lo que yo leí, ya existía en el siglo XIX, XVIII, ya existía. O sea, ya existía recogida de perros. Sobre todo en la zona de los mataderos, ¿no? Porque, bueno, es ahí donde aparentemente empieza a desarrollarse el tema de rabia. La rabia, y a partir de algunos perros que vinieron con los ingleses, las invasiones. O sea, perros que venían incubando la rabia y que la terminan de desarrollar acá. Y bueno, ahí es cuando se expande la rabia. Y ahí arranca la perrera, entonces. Y ahí arranca la perrera, que no se detiene, digamos. En realidad, lo que llamamos la perrera sigue hasta hoy. El Instituto Pasteur, digamos. Pero la fundamentación para capturar y matar perros por un tema de profilaxis, eso terminó en los años 80. Y ahí hablas vos del espolón, ¿no? ¿Qué sería el espolón? Con respecto a los perros, a los caballos. Y la capa también. Claro, bueno, porque en los años 30, luego del golpe del 30, la situación de las sociedades protectoras cambia bastante con respecto a todo lo que estábamos hablando. Es decir, todas estas iniciativas, todas estas ideas novedosas que las sociedades protectoras de animales impulsaban, es decir, en el sentido de que la sociedad podía traer novedades, pero dejaba para que el Estado se hiciera cargo de todo lo que fuera la justicia, la salud, ¿no? Y un poco se reservaba ese rol de fiscal. Empieza a quedar un poco en manos todo eso de las sociedades protectoras, por iniciativa de las sociedades protectoras. Y las sociedades protectoras empiezan a, digamos, los miembros de las sociedades protectoras empiezan a concebir que es una atribución y una tarea de los particulares encargarse de esto. Y no es extraño tampoco, si uno analiza la composición de estas sociedades protectoras de los años del 20, 30 y ya 40, que así como antes habíamos nombrado que estaba Sarmiento, después Ignacio Albarracín, ya toda la composición de las nuevas sociedades protectoras, cuando uno empieza a ver quiénes fueron sus integrantes,
hay miembros de las sociedades protectoras que integraban la Legión Cívica, la Liga Argentina Patriótica, bueno, es decir, hay una concepción diferente de lo que es el mundo y lo que debe ser la tarea de una institución. Entonces empieza a cambiar la idea de que hay tareas que debe realizar el Estado hay tareas que hace la sociedad protectora, y entre esas tareas ya justamente, por eso comentaba antes que esta es una de las instituciones que acuña esa frase que es sea compasivo con los animales, cosa que es correcto, ¿no? Claro. El tema de la compasión, pero bueno, de la compasión a la caridad, a la piedad, es decir, ahí empieza un camino que conduce a la matanza de animales en manos de las sociedades protectoras, porque llega un punto en que ellos no pueden hacerse cargo de todo esto, aunque consideran que tienen que hacerse cargo. La única forma que se les ocurre es matando animales, ¿no? Entonces ahí como forma de compasión, digamos. Como forma de compasión. O sea, siempre se está argumentando el tema de la compasión. ¿no? O sea, famoso sacrificio se decía, ¿no? Yo sacrifiqué. Y un detalle, ¿no? Que es el tema de la ausencia del Estado. O sea, sea compasivo usted individualmente. O sea, el Estado verá que lo que hace. Claro, porque el tema de la compasión, la caridad, la piedad, además queda en manos de la gente que quiere y que puede. Y cuando no puede, no quiere, bueno, ya está. Si no queda otra cosa. Se mataban animales, caballos, perros, pero con el mismo argumento de lo que transitaba la sociedad en los años 30, ¿no? O sea, acá había llegado la hora también, que, bueno, digamos, el momento de oro, la época de oro de los animales ya había pasado. Bueno, estaban preocupados por sobrevivir, ¿no? Estamos en los años 30 y quizá, ¿no? El pueblo sí, pero desde el punto de vista de estas instituciones que supuestamente eran populares, en realidad son de algún modo los dirigentes los que empiezan a transmitir determinados valores. Además coincide con que se intentan restaurar las corridas de toros en los años 30, o sea... la hispanidad, todo eso. Claro, empieza, digamos, como que se vuelve para atrás en muchas de las conquistas que se habían logrado respecto de cierta idea de lo que era proteger a los animales. ¿Qué papel cumple Rosa de Pierangeli en todo esto? Muy interesante, porque es... ¿Quién es primero y qué papel cumple? Bueno, Rosa de Pierangeli... es una mujer que empieza a participar en protectoras de animales y en los años fines de la década del 20, y advierte que hay un tema al que las sociedades protectoras no le están prestando la atención debida, que es la experimentación que se realiza con los animales. Y ella crea lo que se llama la Liga Argentina contra la Vivisección y empieza a luchar ya a partir del año 30 para lograr desterrarla. No es un tema que no se hubiera considerado. De hecho, ya en la época de Sarmiento se había pensado si se podía prohibir la vivisección, si se hacían prácticas de experimentación con animales, pero en ese momento se consideró que, bueno, no había otras formas de avance científico. Además había toda una idea de la ciencia, el progreso, y bueno, eso digamos, no se luchó en contra de eso. En los años 30, Rosa de Pierangeli vuelve a la carga y ella se convierte, bueno, en la primera mujer acá que queda a cargo de una sociedad protectora, y con este tema en particular, ¿no? Que eso es notable en esa época. Un tema específico, ¿no? Muy específico. ¿Qué resultados tuvo? Y bueno, relativos, o sea, por lo menos empezar a sentar un precedente, luchar contra eso, no lo logra a nivel legislativo. Ya a partir de acá se hace muy difícil, ¿no? Y realmente no lo logra, pero por lo menos va dejando antecedentes. Como todas las sociedades protectoras de la época también tenían sus publicaciones. El grito de los inocentes. La Asociación Sarmiento también tenía su publicación. Todas tuvieron como 20, 30 años de vida, eran publicaciones periódicas
que llegaban a los socios, con todas las novedades, los proyectos. Y en esta época, hasta el 45, hubo algunos personajes que se destacaran por su cercanía con animales, por tener animales, de la clase política, digamos. Y bueno, el que empieza a destacarse es justamente el otro gran personaje de la historia que va a tener que ver con los animales, que es Juan Domingo Perón. Bueno, vamos a seguir hablando con Silvia Aurich sobre Perón, los animales, después de la pausa. Volvemos en un ratito aquí en Historia de Nuestra Historia. Seguimos en Historia de Nuestra Historia conversando con Silvia Aurich sobre sus libros Los perritos bandidos y Escuchen lectorcitos. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Nuestro mail, historias@radionacional.gov.ar. También a través de nuestra página www.elhistoriador.com.ar. Ahí pueden también suscribirse gratuitamente a la Gaceta, que también está en tablets y celulares a través del Play Store y del Apple Store. Es Historia Argentina Felipe Pigna. Ahí tienen la aplicación gratuita y pueden ver mensualmente nuestra revista La Gaceta Histórica. Y por supuesto también por Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar. Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Silvia Aurich sobre los perritos bandidos, en realidad una historia de la protección de los animales en Argentina, un tema muy interesante, muy poco transitado. Estamos hablando de Perón como una de las personas que más se ocupó, que más le importó el tema de los animales, ¿no?, en la historia argentina. Y sí, para los años 40, aquella ley que conocimos como la ley Sarmiento, prácticamente ya no se estaba aplicando en todo el país. Es decir, una ley que había quedado restringida a la ciudad de Buenos Aires. En su momento era para la ciudad de Buenos Aires y los territorios nacionales, pero a medida que los territorios se fueron provincializando y el resto de las provincias no adhirió a esta ley, no tenía aplicación. Todas las protectoras, que ya había muchas para entonces impulsaban nuevas leyes, o sea, mejorar la ley, que se aplicara en todo el país, incorporar nuevos delitos, pero siempre presentaban leyes de tipo nacional, es decir, que iban a revivir este problema, es decir, una ley nacional, a una ley nacional las provincias tienen que adherir, si no adhieren, justamente entonces hay un tema muy interesante que es la figura de la que hablábamos, que es Perón, que hoy recordamos a veces algunas imágenes como íconos, ¿no?, de Perón con sus animales, pero a veces sin profundizar en este tema, ¿no?, sin profundizar en el hecho de que Perón fue un hombre que realmente siempre, desde chico, vivía rodeado de animales, que amó a los animales, especialmente a los perros, caballos, aves, especialmente perros y caballos. Que, digamos, esta afición se hace más popular a partir de las fotos. No obstante, eso podría quedar como algo personal, algo que no fuera más allá de un gusto personal. Sin embargo, el gran aporte es impulsar una ley, ¿no?, en el año 53, luego de dos proyectos que él ya envía al Congreso, y en el año 53, bueno, le da la orden a Aníbal Benítez, que era Antonio Benítez, perdón, que era presidente en ese momento, diputados, para presentar un proyecto, pero una ley penal. ¿Y qué es la ley? Ya no es una falta, digamos. Claro, ya no es una falta. Y bueno, va a comisión, hace todo el recorrido, se trata en comisión, la Comisión de Legislación Penal, queda ahí durmiendo un año hasta que finalmente se trata en el recinto sobre tablas y se debate en el recinto. Y se aprueba. Se aprueba. El debate justamente gira en torno a si corresponde que la ley sea penal o si corresponde que siga haciendo faltas.
si es una intromisión del Ejecutivo sobre las provincias. Digamos que se debate eso más que el contenido en sí. Y es aprobada. Es aprobada. Y es la ley que hoy está vigente. ¿Qué te pasa si vos maltratas a un animal hoy? Bueno, hay una pena de hasta 1 año por determinadas, lo que es un delito que está tipificado en actos de crueldad, actos de maltrato y actos de crueldad. Es una ley que ya tiene 60 años, que en su momento habría que actualizarla. Habría que actualizarla, pero bueno, en su momento no muchos países tuvieron una ley, hay muchos que no tienen leyes penales para sancionar, tipificar el maltrato. Así que la verdad que fue un gran aporte. ¿Y los perros de Perón cuáles eran? Los bandidos, digamos. Y los bandidos eran los caniches, o sea, esos perros caniches que veíamos. Hubo varios, además varios con los mismos nombres también. Se ven, por lo general en las fotos se ven los perros, los blancos, otros negros, y después, ya más acá, aparece uno marroncito, ¿no? Que es Canela. Canela, sí. Que es un poco el perro paradigmático. Los otros, hubo otros que se llamaban Tinola, Negrito, Monito, digamos, que hubo muchos. Pero el perro paradigmático es Canela, que es el perro que nace en el año 55 y es un poco el perro que lo acompaña en destierro. Se lo lleva al exilio, ¿no? Sí, se lo lleva al exilio. Que le llega a él. Le llega. Sí, le llega, porque él en realidad se va sin los perros. Y le llega a través de Andrés López, que era un oficial. Bueno, cuando Andrés López se tiene que exiliar, Andrés López se había quedado con algunos perros, pero en el año 56, luego de participar junto con Valle en evento de revolución, se tiene que exiliar previo paso por la embajada de Haití. En ese momento los perros quedan con el embajador de Haití, y cuando al poco tiempo el embajador también tiene que exiliarse, es declarado persona no grata, se lleva a los perros y le envía esos perros desde Haití a Venezuela, donde ya estaba Perón. Y bueno, según Andrés López, fue muy emocionante el reencuentro. Y el que se hizo cargo fue Andrés López, de llevar los perros. Bueno, una persona que hemos entrevistado más de una vez, súper interesante el testimonio, ¿no? Y las fotos clásicas de Perón con los caniches son, históricas ya, ¿no? Son históricas. Otro dato... ¿Y esos caniches estuvieron después de la muerte de Perón? ¿Qué pasó con eso, con Canela, por ejemplo? Canela murió en el 66, de todos modos. Perón, en Puerta de Hierro, cuando muere Canela, dicen, sobre todo Tomás Eloy Martínez, que registró algunos momentos, que lo sintió, Perón dice que lo sintió como la muerte de una persona, y ahí realiza una lápida, lo entierra debajo de uno de los árboles que él había plantado ahí en la quinta, y realiza una lápida que dice: Canela, 1955, 1966, el mejor y más fiel de los amigos. Y dicen que cuando él paseaba por ahí, paseaba con algún dirigente y trataba de hacer coincidir caminata y charla, ¿no? Sobre todo con alguno que él consideraba que era desleal, y se detenía ahí, ¿no? Le mostraba ahí la lápida y decía: este es el único que me quiso, el único que me fue fiel. Ahí está, mira. Hay una leyenda dentro del peronismo que habla de que por ahí el maltrato a uno de los animales le costó la relación con un dirigente joven. Bueno, en realidad se repite a menudo eso, porque cuando lo iban a ver estaban los perros dando vueltas, ladrando, prendiéndose a los pies, y alguno, claro, no se daba cuenta, lo empujaba, y Perón era una cosa de eso que imposible. Imposible, era parte de su familia, una cosa que no podían concebir. Él era muy crítico de esa frase de: cuanto más que conozco a los hombres, más quiero a mi perro, porque él decía, entonces nadie vio la ternura con que mira un animal. Ningún hombre puede mirar con esa ternura. Exactamente. Y acá después, cuando vuelve del exilio, ¿trae perros? Trae perros. Trae los hijos descendientes de Canela, que vuelven a llamarse con los nombres anteriores. Hay una Tinola, Pucci, por eso ahí se empieza a complicar, seguir ahí el árbol genealógico.
México, y vuelve a haber otra canela también. Ajá. Y bueno, hasta donde yo seguí, quedan en manos de Isabel, esos perros. Y bueno, ya quedan atendidos por López Rega, seguramente. Claro. Sí, seguramente, ¿no? Pobrecito. Estaban en manos de López Rega, muy probablemente. Seguimos conversando con Silvia Aurich sobre su libro Los perritos bandidos y la protección de animales a lo largo de la historia argentina. ¿Qué pasó después de la caída de Perón con la Sociedad Protectora de Animales y este impulso que le había dado Perón a la cuestión, ¿no? Sí. Bueno, pero ese error de la sociedad de beneficencia, o sea, viene a cuento porque justamente el accionar de las sociedades protectoras en ese momento es semejante al de la sociedad de beneficencia, excepto que acá mataban a los perros, claro, no mataban a los chicos, claro. Pero un poco la idea de que, bueno, esa era la forma de actuar. Y bueno, se va profundizando ese accionar y una cierta impunidad para matar animales que se va profundizando a lo largo de los años 60 y 70. Uh-huh. Con respecto a la ley, el tema es que esta ley que se sanciona, la ley penal actual, se sanciona en el año 54 y quizás no tuvo la suficiente difusión como porque evidentemente no la debe haber tenido, porque al día de hoy todavía hay abogados y jueces que la desconocen, ¿no? Que no solamente siguen hablando de la ley Sarmiento, sino que desconocen que es un delito penal. Claro. No son faltas y que se puede aplicar en todo el país y que justamente no se pueden dictar leyes ni provinciales ni municipales inconstitucionales, por ejemplo, autorizando una corrida de toros, una novillada, como ocurrió no hace tanto. Claro, no se puede, porque eso taxativamente está penado por la ley. Claro. Ahora, bueno, por otra parte, las sociedades protectoras comienzan a profundizar este tema que los conduce a un callejón sin salida, porque en la medida que se hacen cargo de cosas que los exceden, empiezan a plantear que la única salida, sobre todo en el caso de animales domésticos, ¿no?, es la matanza de animales. Estamos hablando siempre de animales sanos, ¿no? Que no se está planteando acá tema de ese es otro tema. El sacrificio. Pero claro, para que no sufran. Y esa señora de la alta sociedad que es presidenta de la sociedad que es impulsada por matar animales, ¿no? Sí, Clara Leloir Unzué. Sí, de Menditegui, o sea, no le falta ningún apellido. Sí, vive del Carril primero y después de Menditegui. Claro. Bueno, a ella la expulsan, o sea, hay nuevos socios que ingresan que, claro, no les parece tan normal esta conducta. Claro. Porque esa conducta se fue naturalizando en las sociedades protectoras, pero para el que lo ve desde afuera suena extraño. Pero bueno, ella de todos modos igual tenía los recursos suficientes como para seguir trabajando por su cuenta. Y de hecho lo hace, y en los años 90 la misma persona que ya había instalado un lugar que funcionaba como refugio y pensionado canino en la zona del Bajo Belgrano, ahí sí es denunciada por matar perros. Hay toda una investigación detrás donde participa la policía, la justicia, que demuestra que estaba matando perros, junto a un grupo de personas. Bueno, digamos que eso tiene otra vía judicial luego. Ahora, lo interesante del caso es que permite poner de manifiesto que hay una serie de personas que no solamente en forma particular, sino junto con los municipios del conurbano, se dedicaban a contribuir, colaborar materialmente también con la matanza de animales. Entonces, junto con esta señora Clara Leloir Unzué, ahí sale a la luz otra sociedad protectora creada en los años 70 que se llama Amigas de los Animales, que tenían un perfil muy bajo, pero eran conocidos en la zona norte del conurbano como el grupo de las alemanas. Y resulta que en el grupo de las alemanas la presidenta, que se llamaba Geralda Baumler, estaba de Olmo. Cuando todo esto trasciende, ¿no?, y la policía ya tenía detectado que hay un grupo, una protectora de la zona de Olivos que trae perros semanalmente para que los maten, algunos proteccionistas, el doctor Casais, que es un médico que estaba investigando este tema, descubre que, pero
como el grupo de las alemanas son las mismas que ayudan a todos los municipios, o sea, Vicente López, toda la zona sur, norte, sur, Lanús, Quilmes, Avellaneda, Loma de Zamora, donde todos los antirrábicos tenían una cámara de gas para matar animales. Y resulta que había una protectora que ayudaba, que contribuía económicamente y verificaba que se usaran esas cámaras de gas para matar animales. Y eran las alemanas, nada más. Eran las alemanas. Pero es impresionante, ¿no? Sí, pero resulta que cuando revisando los estatutos de la sociedad protectora, esta señora Geralda Bommler, casada con Pedro Olmo. Pedro Olmo, el alias de Walter Cushman, que era un nazi refugiado acá. Impresionante. Bueno, buscando todo, digamos, todos los elementos, realmente era la misma persona, se trataba de la misma persona, el mismo grupo. Y lo más impresionante era la actitud de los funcionarios, ¿no? Entonces diciendo, bueno, miren que ustedes están recibiendo ayuda de esta gente, muchas veces diciendo, bueno, nosotros en política no nos metemos. Claro. Bueno. ¿Y ellos fueron los impulsores de la cámara de gas? Sí, que se usó en los años 80 hasta entrados los 90, hasta que el tema comienza a trascender en los medios y entonces los intendentes empiezan a tomar cartas en el asunto, ¿no? Para ver qué está pasando y bueno. ¿Y este Olmo cómo termina? ¿Pedro Olmo? Sí. Pedro Olmo llega a la Argentina, creo que en el año 48. Él es uno de los que trabaja en Osram y vive bajo este nombre. Vivía con su mujer en Belgrano, en la calle Sucre, cerca de Sucre y Kramer, y parte de su familia estaba instalada en Vicente López. En el año 73 es denunciado por Simón Wiesenthal, y desaparece acá de Buenos Aires, pero evidentemente sigue teniendo su vida normal entre Belgrano, Vicente López y Miramar, donde tenía una casa. En el mismo año, en el año 73, es cuando la esposa crea esta asociación, que se llama Asociación Amiga de los Animales, o sea que muy lejos no se habían ido. Se empiezan a trabajar en ese año. Y finalmente en el año 85, ya durante el gobierno de Alfonsín, es detectado nuevamente Cushman, Vicente López, y ahí es cuando lo detiene Interpol, con la idea era extraditarlo para juzgarlo en Alemania. Él tiene una descompensación cardíaca, creo que no recuerdo ahora en qué hospital estuvo, si en Fernández parece, y ahí es cuando fallece. O sea que en realidad bueno, impune. Sí. Bueno, impune. Sí. Pero hablando de cosas lindas está don Cátulo Castillo, ¿no? Claro. Un gran protector fanático de los perros, ¿no? Sí. Y él es el fundador de MAPA. En los años 70, 74, funda MAPA, justamente con la idea de que hubiera en la ciudad de Buenos Aires por lo menos algún hospital para animales, ¿no? Porque no había, y de hecho no hay lugares públicos para animales. No existen. No. Como comentario, acá hubo uno, perdón, para cerrar algo sobre MAPA. Iba a ser un hospital que se crea, se funda y finalmente funciona muchos años, impulsado por una sociedad protectora, es decir, un lugar de algún modo privado, pero con costos reducidos. Pero no hay un lugar público gratuito para animales. Hubo uno durante la gestión de Ibarra, a fines de la gestión de Ibarra, se llegó a inaugurar un hospital, pero lamentablemente, bueno, ya concluía su gestión y la gestión que lo siguió fue la de Macri en ese momento, rápidamente lo cerró ese lugar. O sea que no hay en la actualidad un lugar para atención veterinaria en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación actual de esta cuestión, digamos, de la protección de animales? Y a nivel de las instituciones protectoras de animales, realmente hay un gran movimiento. Quizás lo que no hay, a diferencia de lo que había en sus comienzos, antes quizás había menos instituciones, quizás más poderosas, con voces quizás autorizadas, ¿no?
dentro de la sociedad, que transmitían determinados valores, que después uno puede discutir, bueno, a ver, qué valores estaban transmitiendo. Hoy lo que se nota es una gran diversidad, y mucha gente realmente, y bueno, ha llegado a más gente en la población. Y una ausencia total de política estatal, ¿no? Totalmente. Al respecto. Totalmente. O sea, iniciativa privada, pero no... Totalmente. Iniciativa privada en el buen sentido de la palabra, porque suena raro iniciativa privada, pero digo de la gente. No, el impulso y la voluntad, ¿no? Que afortunadamente existe. Claro. Eso. Claro. Y bueno, mucha gente reclamando, ¿no? Por eso es interesante saber, a veces, bueno, a ver cómo se van gestando estas tradiciones y cuáles son las ideas que prevalecen, ¿no? ¿Bajo qué paradigma? Y Buenos Aires es una ciudad muy perrera, ¿no? Mucho. Y de las más carreras del mundo. Y gatera, de las más del mundo, ¿no? Está digamos que está dentro del promedio, pero lo que me parece que es más quizás notable es la posición sobre todo de todos los proteccionistas, que ahora son miles, en contra de la matanza de animales abandonados, como método para resolver la superpoblación. Cosa que no ocurre en los países anglosajones, por ejemplo, donde tiene muy naturalizada la matanza de animales. Me acuerdo con un conflicto muy fuerte en Ushuaia hace poco, ¿no? Ahora se estaba al tanto, por supuesto, ¿no? Porque ahí sí, eso me parece una cosa súper interesante, que es ese cambio de paradigma que hubo después de estas sociedades protectoras que habían naturalizado la matanza. Hoy los proteccionistas, por lo menos, no conciben que la muerte sea la forma de resolver este problema, ¿no? Y eso me parece que es un gran logro. Bueno, pasemos al otro libro de Silvia, que se escucha en Lectorcitos, la Biblioteca Infantil General Perón, un proyecto interesante sobre la lectura de los libros de lectura peronistas, ¿no? Vale la redundancia, que siempre fueron vistos de una sola manera, ¿no? En general, críticamente, ¿no? Sí. Hay una colección que es la Biblioteca Infantil General Perón, que es una colección de libros infantiles, pero de recreación, que es previa a la aparición de estos libros de lectura. Claro. Porque estos son libros que se publicaban en el año 47. Y bueno, tiene varias particularidades, ¿no? Muy interesante porque, digamos, para analizarlo tanto desde el punto de vista de la autoría, como desde este proyecto editorial, desde las intenciones que uno puede suponer, o por lo menos indagar a partir de ciertas hipótesis, y de los lectores de estos libros, ¿no? Un poco así era la idea de encarar esta investigación sobre estos libros que no se conocen tanto y que fueron concebidos así al modo de esas colecciones infantiles en donde había libros de leyendas, ¿no? de tradiciones, y también de contar desde la mirada, desde la óptica de un chico que está viendo las transformaciones que hay en el país, lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Entonces hay libros, hay un título que es Aventura de dos niños peronistas, Historia del 17 de octubre, pero que me parece que lo más notable es cómo están narradas estas historias, ¿no? Primero, que no están relatadas desde la óptica, como sí ocurría en muchos libros de la época o previas, desde la óptica del chico de clase media o alta que observa al pobre niño, ¿no? Al que hay que brindarle determinada ayuda, sino que es el chico que está viendo las transformaciones. El protagonista, en este caso, es el chico. La mirada está desde él, que está viendo esas transformaciones. La idea fue seguir un poco ese recorrido, el autor, indagar un poco acerca de la figura del autor, Gómez Díez, que era un guionista de radio, y que un poco esos libros tienen esa impronta de guión radiofónico, ¿no? Cuando le está hablando a sus lectores, ¿no? Y por eso un poco el juego de escuchen lectorcitos, porque parecen libros escritos para ser leídos en voz alta, en la radio, ¿no? Hablándole a los chicos, chicos, presten atención, ¿no? Digamos, más que para ser leído en forma silenciosa, individual, ¿no? Da esa sensación de haber sido concebidos como para ser leídos en forma grupal, o como para que alguien se lo lea a los demás, que quizás no sabía leer, o que quizás iban a leer por radio. Y bueno, y una parte interesante de esta experiencia fue haber entrevistado a algunos lectores,
gente que hoy ronda 70 y pico de años, y que encontré en algunos barrios que fueron construidos durante la época del peronismo, ¿no? Buscando a quienes podían ser habitantes de aquellos barrios desde chicos, ¿no? Dos barrios que están entre la zona de Villa Urquiza y Villa Pueyrredón. Claro, la zona de Grafa, ¿no? Que era, claro. Exactamente, tanto el barrio de Monoblocks, que está de un lado, como el barrio de Las Casitas, que es el barrio Presidente Perón. Que estaba en torno a la fábrica más grande de textil de Sudamérica, que era Grafa, ¿no? Que hoy es un supermercado. Walmart, exactamente, sí. Hablando con la gente, hablando con los vecinos antiguos de la zona que habían llegado ahí de chicos, bueno, pude confirmar algunas cosas interesantes, que era que cuando llegaban a vivir, en algunos casos, una experiencia súper emotiva de uno de los hombres que vivía y vive en los barrios de Monobloc, que, bueno, contó cómo la familia adquirió esa propiedad y tiene presente todavía el momento en el que ingresan, el lugar estaba vacío y la madre se inclina para besar el piso, ¿no? Claro. Y a los pocos días llega una camioneta con enseres y cosas, muebles para familia X. Como ellos no esperaban nada, le dijeron, debe ser una familia que vive ahí, qué sé yo. Pero no, al rato vuelve la camionetita, que era de la Fundación Eva Perón, y dice, no, es para acá. Y traía muebles, y entre esos muebles venía una biblioteca, y en esa biblioteca venía la colección de la Biblioteca Infantil General Perón y el libro Libre, Justa y Soberana, que él recuerda que durante añares, toda su infancia, eran los únicos libros que hubo en la casa, porque no compraban libros en la casa, no se compraba. Entonces, bueno, recuerda con mucha emoción realmente, y bueno, y experiencias similares en otros lectores, ¿no? Bueno, súper interesante. Entonces, bueno, Silvia es profesora de la Escuela Rayo, nos han enviado un regalo muy lindo, programas emitidos por la radio, Esto es muy lindo que una escuela tenga su propia radio, que es www.radioradio con doble G, radioradio.com.ar. Ahí la pueden escuchar, ¿no? Sí, pueden escuchar los trabajos que realizan los profesores y alumnos. Y si me permitís, este está a cargo de dos docentes de la escuela, Cristian Armas y Fernando Lauro, y bueno, se trabaja sobre historia, sobre educación y muchas cosas interesantes. En este caso nos mandaron Semana de Mayo y Jóvenes en Memoria 2015. Muchísimas gracias, felicitaciones realmente. Y una cosa notable de las escuelas Rayo también es que su editorial, una editorial propia de la escuela. Sí, que funciona en el museo de la escuela. El museo está a cargo de otros dos docentes, el profesor Martín Acri y Fernando Piaggi, y bueno, entre las tareas de este museo y archivo, surgió este sello editorial, también sobre temas de historia y temas vinculados a educación y trabajo y a la escuela en sí. Que nos han mandado de regalo el otro Belgrano, los Lejos del Mito, cerca de una visión, y el libro con fotos, Escuelas Rayo, 90 años de vida. Muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias a la gente de la escuela, a los colegas, muy amables, y vamos a apreciar mucho estos regalos. Muchas gracias. Bueno, recomendamos muy particularmente el libro de Silvia Aurich, Los perritos bandidos, con prólogo del querido Raúl Zaffaroni, la protección de los animales, de la ley Sarmiento a la ley Perón, y también escuchen Lectorcitos, la Biblioteca Infantil General Perón. Muchísimas gracias, Silvia, entonces.